con la razón y la verdad, avanzando juntos hacia la prosperidad. Es justicia y es amor, caminar juntos el sendero de la solidaridad. No miremos el color, solo veamos la pasión que se le pone al trabajo y al amor. No importa el color, siempre apreciemos el corazón que late por una mejor nación. Mira y canta con amor, sin importar el color. Avancemos y caminemos por la ruta del amor, tomados de la mano de la nueva generación. Juntos vamos avanzando y juntos podremos llevar a la más alta montaña la bandera nacional, la bandera del honor por una mejor nación. No importa el color. Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por su sintonía como cada día. Y hoy viernes, recordemos que los viernes son viernes juveniles, porque nosotros desde nuestro movimiento, no importa el color, estamos trabajando para la formación de una nueva generación de líderes políticos que tengan la capacidad y la formación, la sensibilidad social para conducir los destinos de República Dominicana de manera distinta, a partir de buenos ejemplos. Buenas noches, Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Trini. Buenas noches, ¿Cómo Trini? le va? Bien, bien. Bueno, yo pienso que esta noche nosotros vamos a enviar a través de nuestros análisis importantes mensajes a la juventud dominicana en términos de su participación política. Y quiero comenzar presentando, por favor, me hace un close-up aquí, presentando este folleto que establece que el gobierno y la sociedad son las dos caras de una misma moneda llamada país. Y tenemos este folleto dentro de la literatura de los clubes de lectura y formación política de nuestro movimiento, con el propósito de que todos entendamos que el gobierno solo no lo puede todo y que la sociedad sola tampoco. Que los dos, que hay que armonizar sociedad, gobierno, para que el país avance. Verlos como un todo. Como un todo, porque no podemos pensarlos divididos. Exactamente. Definitivamente, porque es obviamente una relación estrecha que tiene el gobierno con la sociedad. O sea, lógicamente el gobierno es quien rige la sociedad, pero la sociedad es quien obviamente elige el gobierno. Entonces, es una relación directamente proporcional, como dicen. Exactamente, indivisible, no hay manera de que se separen. Entonces, pero muchas veces, incluso ahora en esta generación que no ha tenido ustedes, que por su edad, 20 años y algo, 19 años y unos meses, pues ustedes no han tenido la oportunidad de vivir los debates políticos que vivimos nosotros y por tanto los criterios y conceptos de la política ustedes no lo manejan. No son ajenos. Y ven la política de una manera distorsionada por lo siguiente, por los malos ejemplos que han tenido de gobiernos y de políticos y también por el mal comportamiento de los partidos políticos. Ustedes como generación son ciudadanos que no quieren conflictos. Así es. Ustedes como ciudadanos, como generación, ustedes quieren armonizar, trabajar y avanzar. Entonces ustedes ven estos pleitos de los políticos, de los partidos, estas contradicciones, este tipo de cosas, entonces ustedes se quieren mantener al margen de la política. Pero sí, lógicamente debemos de conocer, porque como dicen, o sea, el que no conoce su pasado, lógicamente en el futuro no puede hacer nada. Exacto. Entonces nosotros somos quienes debemos de fortalecer, o sea, nuestros conocimientos para que, o sea, podamos pelear o enfrentar lo que nos espera en un mañana. Que no seamos así como que nos quedemos callados y hagamos lo que de verdad debemos hacer.
Y resaltar que este es precisamente el objetivo de nuestro movimiento No Importa el Color, incluir a los jóvenes desde temprana edad en lo que es la política como un compromiso social. Entonces, cuando yo me documento al respecto de lo que está pasando en mi país, entonces yo puedo hacer una crítica con criterio, con valor, porque sé de qué estoy hablando. No estoy hablando de lo que me dicen en la calle, de lo que escucho en la emisora, estoy hablando de lo que yo estoy viviendo, pero aparte de eso, de lo que estoy analizando. Así es. Y de manera normal, natural, obligada, ustedes son los que van a dirigir este país. Así es. Son ustedes, entonces tenemos que prepararlo a ustedes, y es el aporte que nosotros desde nuestro movimiento hacemos, prepararlos a ustedes para que conduzcan el país de la manera más conveniente para ustedes como generación, para nosotros ya retirados y para sus hijos como futuro. Por eso nosotros decimos en nuestro movimiento que ustedes, la juventud, no son el futuro, son el presente de la República Dominicana. Entonces, es importante eso, hay que armonizar gobierno y sociedad, porque juntos conformamos el país y juntos debemos conducir el país por buen camino. Así es, Trini. Es importante en lo que hablamos de gobierno y sociedad, resaltar que este pasado miércoles 20, fueron realizadas las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las cuales se realizaron de manera muy organizada, muy pacífica. Bueno, sí, porque o sea, ¿verdad? Sí. Los ejemplos que hemos tenido de la UAS, mucho tiempo que no pasaba. Sí. Es una muestra de cambio. Yo tuve la oportunidad de participar en ellas como estudiante votante, y las elecciones se realizaron de manera muy organizada, muy pacífica. En esta ocasión se tomaron las medidas de seguridad correspondientes. El miércoles no se transmitieron boletines al respecto del conteo de los votos porque la situación se tornó un poco compleja, pero sí ya el jueves en la mañana se sabía quiénes eran los candidatos electos. En esta ocasión, por primera vez, es una mujer la rectora de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, así que es un logro. Muestra de que estamos avanzando, de que la mujer está siendo tomada en cuenta y que si la mujer posee las competencias necesarias para desempeñar cualquier puesto, entonces, ¿por qué no darle la oportunidad? Exactamente. Emma Polanco resultó la electa ganadora como rectora de la universidad. Rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América. Es importante eso, la primera universidad del Nuevo Mundo. Desde esta isla llegó el conocimiento al continente americano. La primera universidad se fundó aquí. Y mira que, Jonathan, qué importante que Noheli fue parte de ese proceso electoral. Qué bueno. Tú vas a tener que narrarnos nosotros aquí tu experiencia de participación política por primera vez en un proceso electoral. Y yo creo que, lógicamente, la UAS ya se merece, como quien dice, esa segunda oportunidad de que, lógicamente, no se vea tanto esos problemas que siempre han habido, o sea, esas huelgas, esas cosas. Yo creo que Emma tiene que, lógicamente, resarcir, o sea, eso que ha pasado en la universidad últimamente, esos problemas, y se merece esa oportunidad. Ella intentó varias veces, esta vez ya le tocó, y yo estoy, creo que plenamente seguro, aunque no la conozco, lógicamente, pero me parece que su plan de trabajo es un plan muy bueno, y la UAS ya, o sea, se merece como siempre ha sido y como siempre fue, una gran alta casa de estudios, de que vuelva a resurgir, de que ya esos problemas queden a un segundo plano, de que la gente tenga la seguridad de que puede estudiar, de que puede mandar a sus hijos, de que no va a tener problemas y de que va a tener una educación de primer orden, como siempre ha sido. Por ejemplo, en mi caso, yo soy egresado de la UAS y si me volvieran, por ejemplo, si tuviera que volver a elegir una universidad, sin duda alguna elegiría la UAS, porque la UAS no únicamente te da el conocimiento, digamos, profesional, sino el conocimiento práctico, teórico, y en todos los sentidos. Muchísimas veces la gente popularmente dice el que se graduó de la UAS se graduó 2 veces, de la vida y de la profesión. Y definitivamente es así. Es así. Pero no por menospreciar otras universidades, porque lógicamente cada una tiene sus cosas y sus méritos,
pero la UAS de verdad que se merece el número 1 en ese aspecto. Y yo creo que ya es tiempo de cambiar esa percepción de que se tiene popularmente, de que la UAS es un campo de guerra. Sí, porque situaciones que han pasado anteriormente han dejado marcada la historia de la UAS, entonces el que no conoce, el que no estudia en ella, piensa que es un bombardeo constante, cosa que no es así. Entonces ya es tiempo de cambiar eso. Yo creo que estas elecciones fueron una muestra de que se está realizando un cambio y yo espero que así siga siendo. Y sí hay muchas cosas que arreglar, lógicamente, no podemos... Esperemos que ahora en esta gestión... Como dicen, paños tibios únicamente. Sí, Por ejemplo, en cuanto quizás a los profesores, hay muchas cosas que dejan... El comedor. Que desear, el comedor quizás. Sí, esperemos que esas cosas sean es obviamente algo que favorece a la población en general, esa aprobación de la UAS. Pero yo creo que espero y confío en que EGMA va a hacer ese buen trabajo que la gente espera. Hay un tema con la universidad y es el tema presupuestario. Y es que no importa la cantidad de dinero que le asigne el gobierno central y las asignaciones extra que le pueda asignar durante el año, en la UAS como que siempre falta dinero. No sé qué es lo que pasa y uno de los comentarios que se hacía en este proceso electoral era precisamente que hay que sanear la nómina de la UAS, porque aparentemente dicen, y yo espero que la rectora magnífica EGMA Polanco pueda aclarar esas situaciones, que hay gente que cobra en la UAS sin trabajar. Y que hay una situación financiera, de administración financiera cuestionable. Sí, yo he escuchado muchos comentarios al respecto. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un maestro que él nos explicó que cuando él fue estudiante, él fue el estudiante de honor que dio el discurso en la graduación y que para él poder aplicar en la universidad él duró 5 años intentándolo y que sin embargo ahora los maestros entran es por listados enormes. Entonces hay mucho trabajo que realizar en la universidad. Sí. Lo que pasa es que lamentablemente la UAS es un reflejo de la sociedad actual y del gobierno. Yo diría que me iría más lejos. Yo pienso que la UAS es un mini gobierno. Sí, o sea, un mini país. Mini país. Sí, o sea, lo que uno ve, lógicamente, en la sociedad actual, el gobierno, es lo mismo que se ve en la UAS. En la universidad, así es. Entonces, depende, lógicamente, de la rectora, de sus funcionarios en total. De nosotros también. Y de nosotros también, lógicamente. Y del que esté en la UAS, que haga las cosas, que exija su derecho, cumplan sus deberes, para que las cosas cambien. Jonathan es médico, graduado de la UAS hace poco. Noeli es estudiante todavía por tema de edad, ahora que va a cumplir los 20 años casi. Y entonces le faltan unos días para graduarse. Pero están entusiasmados con el tema universitario, con los cambios que puede traer la rectoría de EGMA Polanco. Yo, como egresado de la UAS de Ingeniería Civil, y por la experiencia, tengo fe, pero también tengo mis dudas. Y tengo mis dudas porque es fuerte, la situación interna es fuerte. ¿Por qué? Porque hay demasiado politiquería metido en el tema universitario. Y hay mucha politiquería. Les voy a decir a ustedes que ustedes, aunque están en la UAS, no saben esta parte, que surgió desde cuando yo estaba en la universidad. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, fue el principal centro de combate y resistencia a la dictadura de los 12 años de Joaquín Balaguer. A mí me tocó vivir los 12 años de Balaguer siendo estudiante. Y sé los niveles de complicidad y de confabulación que se daban con la política de izquierda y algunos estamentos universitarios. Entonces, ha resultado que la izquierda dominicana, que fracasó en sus intentos de hacer la revolución marxista-leninista, pues se ha refugiado, como tú dices, Jonathan, en ese pequeño país, en ese pequeño gobierno que es la universidad, y ahí está toda la izquierda dominicana enclavada. Y todo lo hacen desde ahí. Y por eso vemos que todavía
quedan grupos universitarios ahí con los nombres de la izquierda, pero sin el trabajo de formación política que la izquierda hacía antes, sino que ahí está la cultura del enfrentamiento. Nosotros, cuando hacíamos una movilización, lo hacíamos de cara al sol, y para nosotros era un orgullo que una cámara de televisión nos viera luchando contra Balaguer, y presentábamos nuestro rostro, para que todo el mundo nos viera que éramos jóvenes que estábamos con entusiasmo defendiendo la democracia. Hoy, todo lo contrario a eso, los que luchan en la universidad están cubiertos, encapuchados, Así es. como quien dice, que no nos vean, porque lo que estamos haciendo no es lucha, es desorden. Así es. Nosotros sentíamos orgullo de que nos vieran porque estábamos luchando y teníamos una convicción, teníamos un principio, teníamos concepto de por qué luchábamos. Lo que pasa es, Trini, que en muchos de esos casos no son los estudiantes quienes hacen esas huelgas. Son gentes ajenas a la universidad que lógicamente... Peor aún. Peor aún. No, mira qué es lo que pasa en ese caso. Es, digamos, como hay muchos grupos, como bien dijiste, de diferentes movimientos o partidos políticos per se, ellos, digamos, pagan para que lógicamente esos encapuchados hagan esas protestas. Entonces no son estudiantes per se, porque no creo yo que ningún estudiante se vaya a poner a ese nivel de piedra, de bombas lacrimógenas, demás y demás. Y de tiro, porque han matado, o sea, gente ahí. Con plena seguridad son personas que son ajenas a la universidad, porque no creo yo que nadie que, por ejemplo, quiera o ama una cosa, vaya a hacer ese tipo de actitudes. Y no tan solo quizás contratados por grupos estudiantiles, porque hasta cuesta pensar que un grupo estudiantil se preste para eso. A veces son personas interesadas en causar desorden y distorsión dentro de la universidad y pagan para eso, pero en la mayoría esos disturbios no son causados por estudiantes, Bueno, son por personas ajenas a la universidad. Es un gran reto que tiene la rectora Muy grande. Polanco, que ahí no puede verse un encapuchado más. Una protesta, bueno, que los estudiantes con todo orgullo presentes, nosotros estamos defendiendo la universidad porque queremos que arreglen los laboratorios. Eso es justo. Claro que sí. Entonces no hay por qué ponerse una máscara para eso, para cubrirse la cara, que usted como estudiante está defendiendo, que usted quiere que tengamos laboratorios bien habilitados. Que es un derecho que tenemos. Un derecho Y pacíficamente se puede resolver, porque definitivamente, como son estudiantes, hay un cierto nivel de educación, las cosas hablando se resuelven, como dicen. Me gustó ese término. ¿Cómo fue? ¿Las cosas hablando? Se resuelven, claro que la sí. Gente y hay formas de realizar paros en la universidad. Gente educada, entonces no hay por qué llegar a esos extremos. Y hay formas de realizar paros pacíficos, en donde no se ponga en riesgo la vida de ningún estudiante. Exacto, así es. No, tú has hablado algunas cosas de tu experiencia en tu primera participación. Sí, como estudiante votante. Como estudiante votante en la UAS, y que también es un evento de política extraordinaria, porque aunque es en el marco de la universidad, en el entorno académico, son detalles importantes porque es eminentemente política y se parece igualito como si fueran unas elecciones nacionales. No, sí, definitivamente. Son unas elecciones nacionales, ahí está campaña. ¿En qué aspecto tú desarrollaste y participaste? ¿En la promoción, en la conquista del voto, Yo participé en la planificación de las elecciones, en la conquista de votos, también fui votante y luego entonces estuvimos el día de las elecciones dando seguimiento a que la situación se diera de manera garantizando segura. El voto. Sí, así es, de manera segura. Es bueno, Trini, recalcar que tú bien sabes cómo participaste. El UAS, o sea, no todos los estudiantes pueden votar. Así es. Gracias, Jonathan, por recordarme ese punto. Yo, como estudiante de Psicología Industrial, yo pertenezco a la Facultad de Humanidades y de mi facultad solamente tenían derecho al voto 20 estudiantes, los cuales eran electos por maestros y por el índice académico. Oye, una cosa, es importante que tú establezcas eso, vamos a dar detalles. Sí. Hay estudiantes con derecho al voto en la UAS, pero se gana por méritos. Así es. Se gana por méritos. Es decir, los profesores te seleccionan
tu facultad por tus méritos estudiantiles. Así es. A diferencia de una gente ahí que tiene 25 años. Imagínate tú que fuera lógicamente que todo el estudiante tuviera derecho a votar. No sería unas elecciones con criterios. Quizás la ganadora no hubiese sido quien fuera ahora. Jamás hubiese sido ella. Porque precisamente por lo que hablamos, por ejemplo, en el caso de la universidad, como país todos tenemos derecho porque todos formamos parte del mismo. Ahora bien, ¿qué pasa con la universidad? La universidad es la institución, o sea, que va a preparar a los profesionales, entonces, a los futuros profesionales. Entonces, si se van a realizar las elecciones, debe hacerse tomando en cuenta los estudiantes que se entienda que puedan tener mayor criterio. ¿Qué pasa con esto? Es importante resaltar que no es discriminando quién sí y quién no, sino más bien es un mérito que se tiene partiendo de el esfuerzo realizado anteriormente. Entonces, por eso, no todos los estudiantes tienen derecho al voto en estas elecciones. Cuando son las elecciones estudiantiles para seleccionar el presidente de la FE. El presidente de la FE, ahí sí todos tienen participación. Sí, todos, pero claro, cuando claro. es para el decanato y la vicerrectoría, no. Pero no ojalá que ustedes, jóvenes estudiantes, vean el ejemplo de las elecciones de la UAS para las autoridades, todos. Así. en el sentido de que premien el mérito y no elijan como presidente de la FE un estudiante que no tiene méritos, que lo que hace es degradar la imagen de la federación, Y de la universidad y de usted como estudiante. Hagamos una pausa comercial y regresamos en breve. Continuamos con su programa Pensándolo Bien. Esta noche queremos poner en tela de juicio uno de los temas que últimamente han dado mucho de qué hablar en la palestra pública, y es sobre la ley de partidos. Con respecto a la ley de partidos, me gustaría que, por ejemplo, Trini dé unas pinceladas iniciales para luego nosotros comentar, porque hay muchísimas cosas que decir con respecto a la eso. que cortar. Pero muchas. Y ya yo veo que ustedes tienen la tijera lista. Sí, sí, Me sí. gustaría que empieces tú, lógicamente, como ya tú tienes un poquito más de conocimiento que Sí. nosotros, con respecto a ese tema en específico. Sí, mira, el tema de la ley de partidos tiene la importancia por lo siguiente. Nosotros presentamos ahorita el folleto Gobierno y Sociedad, las dos caras de una misma moneda que se llama país. Entonces, las sociedades se rigen por las leyes. ¿Por qué por las leyes? Porque la ley viene a partir de la experiencia que tiene la gente conviviendo, de que hay que regular las cosas. Porque si no se pone orden en la cosa, hay desorden, porque cada cabeza es un mundo y cada gente quiere hacer lo que le da la gana. Es una naturaleza humana. La naturaleza humana es la independencia. Yo pienso como me da la gana y hay que respetar tu pensamiento, pero cuando tú vives en sociedad, tienes que respetar la convivencia. O sea, no todo el mundo le gusta lo mismo, no todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo es igual, todo el mundo es diferente, pero cuando estamos en sociedad, para garantizar la convivencia, la armonía social, están las leyes. En términos políticos, hay muchos partidos políticos. Aquí en este país hay Demasiados partidos. Yo siempre me he preguntado por qué existen tantos partidos. O sea, es dinero que el país pierde. Está bien que se le dé la oportunidad a todos de crear agrupaciones, pero debería existir un límite y que no sea muy, muy amplio. Porque a esos partidos al momento de realizar las elecciones se le da dinero. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? Sabe que hay partidos que tienen que ir creciendo poco a poco, pero no tantos. Entiendo que no tantos. Realmente, entonces, hay que regularlo. Hay que ponerle reglas claras, porque hasta ahora no hay reglas para los partidos. No hay una ley que regule, que norme, que oriente cómo debe ser el comportamiento de los partidos ante la sociedad, ante la población, ante el elector, ante el ciudadano, que es en definitiva quien decide y quien paga. Pero Trini, más que la cantidad de partidos políticos, que para mi gusto es una exageración lo que hay aquí, yo pienso que es específicamente eso en cuanto al comportamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí nos pasamos 4 años en una política constante.
Y así no puede ser, o sea, es una contaminación visual, de Auditiva, audio, en todos sí. los aspectos. Entonces, no puede ser posible que 4 años constantemente sea lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, ahora no es un secreto para nadie que ya se ha empezado a una política, digamos que atemporánea. Entonces, cuando no debe de ser. Así es. Y si de verdad, o sea, esa ley de partidos, que bueno, aún no está, lógicamente, porque está un poquito estancada en la Cámara de Diputados actualmente, llega a surgir como la gente quiere, yo espero que de verdad se cumpla, que no sea como simplemente que se quede en meras palabras, sino que esos hechos se hagan, porque definitivamente aquí a veces la justicia deja mucho que desear en todos los aspectos. Así es, y como mencionaba Jonathan, se comienza a destiempo a hacer campaña, o sea, ya se está haciendo campaña y lo sabemos. Entonces es importante que se tomen medidas. También al momento de cuando estamos realmente, cuando compete el tiempo de campaña, la contaminación es exagerada, o sea, sabemos que lo más costoso es la publicidad y es muchísimo el dinero que se gasta, porque no es una inversión, es un gasto, en afiches, en póster, en bandera, que cuando terminan las caravanas, las calles y las aceras dan pena, o sea, el reguero, el desorden, la basura, o sea, es tremendo. La verdad es que por eso necesitamos Sí. una ley de partidos, y debo decirle a ustedes como generación que la ley de partidos que cursa en el Congreso, específicamente ahora está depositada en la Cámara de Diputados, ya fue aprobada en el Senado de la República, porque el Congreso Dominicano está compuesto de 2 instancias. La primera instancia, que es la mayor, que es el Senado de la República, cuyos representantes son electos por todos los votantes de una provincia, y la Cámara de Diputados, cuyos representantes son electos por los votantes de un municipio. ¿Saben la diferencia? Sí. Entre un senador y un diputado. El senador es electo por todos los habitantes de una provincia, y los diputados son electos por los votantes de un municipio. O sea, representan demarcaciones distintas. Por eso, el voto del diputado le suma votos al senador. Y dicen, y están por cambiar eso, que el senador es arrastrado por los diputados. Así es. Y que hay muchos al senadores revés. que no tienen ese gran prestigio en la provincia, pero hay diputados que tienen mucho prestigio en los municipios. Entonces los votos de esos diputados le sirven al senador para ser electo, aunque el senador saque pocos votos como persona. Yo incluso creo que debería no ser así por arrastre, sino que sea Individual. ya individual cada quien. Exactamente, Sí. esos Porque, son parte de los detalles muchísimas que se veces creo que no queda el candidato correcto, el idóneo, Por eso mismo. sino lógicamente por arrastre quizás queda quien no debe. Exacto, así es. Entonces, así al es. votar por uno, se está votando por el otro, cuando Sí. realmente quizás no es lo que se quiere. Exactamente, así es. Entonces la ley de partido está ahora en una especie de estancamiento en la Cámara de Diputados por lo siguiente. Y es bueno que yo se lo explique a ustedes como nueva generación, como jóvenes, para que no se dejen confundir de lo que hablan por ahí. La ley de partidos está estancada en la Cámara de Diputados porque la corriente política que a lo interno del PLD orienta el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, se opone a que esa ley se apruebe. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué Leonel se opone a que esa ley se apruebe tal cual se aprobó en el Senado de la República? Bueno, sencillamente, porque Leonel, que ustedes saben, aunque estaban pequeños, porque Leonel hace ya unos años que fue presidente, comenzó en el 96, en el 96 estaban ustedes jugando con palitos en los patios, por la edad que tienen, pues Leonel ha decidido, contra viento y marea, que él tiene que ser presidente otra vez en la República Dominicana. Y él entiende que si la ley de partidos se aprueba tal cual fue aprobada
en el Senado de la República, él no tendrá oportunidades. Entonces le digo yo, pero por Dios, entonces el deseo personal de un individuo está por encima de la sociedad. No debería de ser. ¿Verdad? ¿Qué ustedes opinan de eso? Que ese cargo bueno. En ese caso, nadie lo quiere abandonar. No, pero en ese caso yo quisiera hacerte una pregunta ya directamente a ti. ¿Tú qué crees de las primarias, abiertas o cerradas? Bueno. ¿Y por qué? Sí. Yo creo en las primarias abiertas porque son las que le dan la oportunidad a todo el pueblo, son las que garantizan el fortalecimiento de la democracia, porque la democracia es el sistema político que garantiza la participación de todos y cada uno de los ciudadanos que están legalmente preparados para el voto. En este caso es que tenga mayoría de edad. Bueno, después de los 18 años. En eso yo creo que difiero un poquito de ti. Porque, por ejemplo, yo soy de los que pienso que si a primarias vamos, yo diría que cerradas. ¿Por qué? Porque como dicen, o sea, cada quien tiene injerencia en su casa. Entonces, para mi gusto, creo que si se hacen abiertas, o sea, van a influir otros factores y quizás otros partidos que no sean propiamente ese que en ese momento vaya a necesitar eso. Entonces, para mi gusto, creo que cerradas. Pienso que es mejor así. Yo comparto la opinión de Jonathan. Yo pienso que cerradas. Sí, es importante esa opinión de ustedes por lo siguiente. En la República Dominicana, como les decía, a ustedes como generación tenemos que formarlo políticamente, que entiendan los detalles de la política, como ciencia, no como fanatismo de partido. No me venga diciendo que yo soy del PLD, que soy reformista, que soy PRDista, que soy del PRM, eso aquí que no soy es del Frente Amplio. importante. No importa el color. Y cuando decimos no importa el color, es no importa el partido. Porque los partidos aquí se identifican por color. por colores. Por Entonces, colores. a nosotros no nos importa el color. A nosotros lo que nos importa es la democracia, a nosotros lo que nos importa es la participación entusiasta y consciente del ciudadano en la actividad política. Y que lo mejor de todo esto, Trini, es que nosotros creemos un juicio crítico y propio frente a cualquier, o sea, eventualidad, lo que sea, porque si seguimos, por ejemplo, vamos a un ejemplo quizá hipotético, todo lo que Trini me diga que yo diga, bueno, pues que sí, yo sería lógicamente un títere y no más bien una persona con mi juicio propio. Entonces, eso es lo que queremos justo en este movimiento, que no importa si perteneces a un partido, y no necesariamente a un partido, hasta un movimiento, hasta desde tu casa, sino que tengas ese juicio propio y crítico frente a cualquier situación y que lo sepas desenvolver de la forma correcta. Así es, y está dentro del mismo partido, dentro del mismo movimiento, que aunque buscamos alcanzar los mismos ideales, yo pueda tener una opinión que difiere con la tuya sin que eso cause ningún inconveniente, porque en eso consiste. No siempre vamos a estar de acuerdo. Nunca. Entonces, que pueda haber esa armonía, o sea, que haya la libertad y la conciencia de poder aceptar cuando se están haciendo las cosas bien y cuando no, independientemente. Exacto. Y eso es así, como dicen, para que el mundo sea mundo, Tiene que haber de es todo. que todos tenemos que tener un juicio y un pensamiento totalmente diferente. Si todos pensáramos si fuéramos iguales, No tuviera pues sentido. eso fuera, bueno, quizás algo así como que un relajo. Donde hay dos o tres y piensan lo mismo, hay alguien que no está pensando, en definitiva. Sí, así. Y eso quisieran muchos políticos. Sí, Que todos la gente no tenemos. pensara. eso quisiera muchos Exactamente. políticos que la gente no pensara. Pero lamentablemente para ellos y por suerte para nosotros, la gente piensa. Piensa. Así es. ¿No? La Y, gente y sobre todo que existen cosas así como esta, como este movimiento. Que busca que quizás promover. que busca, lógicamente, que la gente reaccione frente a ese tipo de situaciones y que no se quede callado. Correcto. Y por eso le vamos a presentar ahora las dos opciones. Las primarias abiertas y las primarias cerradas. De tal manera que cada uno pueda hacer su juicio a partir del conocimiento. Así es. No, ella mira aquí, por ejemplo, para ti, Las abiertas. abiertas. Para nosotros dos cerradas, cerrados. lógicamente. Entonces, vamos a presentarla las dos. La primaria abierta garantiza el derecho y la oportunidad de todos los ciudadanos inscritos para votar en el padrón de la Junta Central Electoral a ejercer su voto
el mismo día, igual que unas elecciones nacionales, con la diferencia de que usted va a ir a votar no por un presidente de la República, sino por un candidato a la presidencia de la República del partido que usted simpatiza. Es decir, todos los partidos van a presentar el mismo día los aspirantes a la presidencia de la República que ellos van a nominar, que van a presentar al país en las elecciones nacionales. Entonces resulta lo siguiente, y eso lo vemos ahora, en todos los partidos políticos siempre hay más de una persona que aspira a presidente de la República. Así es. Hay varias personas. Definitivamente. Entonces, después que ya de manera oficial, a lo interno de su partido, ese partido dice, bueno, ok, aquí hay 4 candidatos, hay 3 candidatos que quieren ser presidentes. Vamos a presentarlo en las primarias abiertas para que la gente de nuestro partido decida por cuál de ellos, porque la gente de nuestro partido lo conoce a los 4, por tanto, la gente de nuestro partido va a decidir dentro de esos 4 cuál ellos quieren que nosotros como partido le presentemos al país como candidato presidencial. Eso lo hacen todos los partidos. Pero Entonces, es que es justo el problema que yo veo con las primarias abiertas, que yo creo que si se hacen así, o sea, que sean abiertas, cualquier otra persona que no sea propiamente de ese partido va a tener una injerencia que no debe. Entonces, quizás, como siempre suele pasar, va a resultar quizás electo quien no debe, porque van a haber, o sea, factores alternos que pueden, o sea, alterar, o sea, la decisión final. Entonces, como dije anteriormente, repito, yo creo que en casa, que sus problemas sean para cada quien. Entonces, si ya lógicamente van a haber unas elecciones presidenciales generales, luego de ya que cada partido tiene su candidato, digamos que final y principal para presidente, que ya sea que cada quien elija, y no que sea desde antes, que cualquiera, vamos a suponer que sea de un partido u otro, puede interferir en esa decisión. Porque es que, o sea, me luce que el fin y el cabo, o sea, es para favorecer a un equipo u a otro, y no lógicamente a un partido en específico, sino un candidato que quiera manejar. Entonces, no me parece que, por ejemplo, aquí en este país, o sea, unas primarias abiertas, o sea, funcionen como deben de ser. No creo. Mira, precisamente por lo que tú dices, es que las primarias abiertas son buenas. ¿Por qué? Tú dices, y mucha gente podría estar pensando, de que como está todo el mundo expuesto el mismo día, a la misma hora, a todo el mundo, cada partido, un partido va a incidir en otro. No, es lo contrario. ¿Y por qué? Y ustedes que están ahí van a entender lo siguiente. Señores, todos los partidos, cada vez que tienen proceso interno, les gusta, necesitan demostrarle a la gente que tienen votos, que tienen gente. La algarabía. Que tengo, no, espérate, no, en la convención de tal partido votaron tanta gente. Y esa es una información importante para el votante que no es de ningún partido, porque dice, bueno, yo voy a votar por ese, que es el que va a ganar, porque es el que tiene más votos. Sí, sí. O sea, aunque a veces la gente tenga, perdón, aunque a veces la gente tenga una opinión diferente, dice, pero ¿para qué voy a votar por el que con el que yo me identifico si no va a ganar? Entonces, déjame sumarle el voto a quien sí va a ganar, para que valga la pena. Justo ahí es que hay que unirnos a varias cosas. Ley de partidos junto con todo eso, porque por ejemplo, aquí no puede ser que hayan 20, 25, 30 partidos, que no sé si es la cantidad exacta, no lo manejo ese dato. Yo pienso que 3, 5 partidos debe ser quizás lo correcto, no esa cantidad, para que la gente, o sea, elija un abanico de elecciones, pero que sea una cosa corta, no que 20, 25, 30 partidos, así definitivamente no es lo correcto. Entonces, las primarias abiertas ayudan a eso que tú dices. Okay. Con las primarias abiertas se ayuda a que se pueda descartar, porque, óyeme, pero eso ¿de qué partido? Y no votó nadie por ello. Y no votó nadie por Entonces ya automáticamente lo descartan. Esa es una ventaja de las primarias abiertas. Las demás ventajas se las vamos a dar después que vengamos de esta pausa comercial.
Continuando con su programa, Pensándolo Bien, seguimos debatiendo, Trini, lo que es el tema de la ley de partidos políticos. A mí me surgió la duda en medio de esta interacción, y era de que si yo tengo derecho a votar por un partido de, por ejemplo, por el PLD, y a la misma vez puedo votar por el PLD en las elecciones abiertas. No, precisamente eso es importante que lo entendamos. Las primarias abiertas te dan la oportunidad de un solo voto. Y un voto que tú lo vas a hacer en la misma mesa electoral que tú votas en las elecciones nacionales. Y cada partido y cada candidato de cada partido va a estar joseando su voto. O sea que no va a dejar que nadie diga que no, ven, vota por mí, porque si tú no votas por mí, que eres el primo mío, y te va a votar por aquel, que por hacerle daño, me hace daño a mí. Entonces todo el mundo va a buscar su voto. No hay manera de que un partido pueda incidir en otro. Porque si tú, por querer hacerle daño al otro, manda a votar a la gente por el otro, ganó el otro. Esa era la inquietud y perdiste tú. Esa era la inquietud que yo tenía en ese momento, cuando te decía que me inclinaba por las cerradas, porque como bien decía Jonathan, bueno, pues que los problemas se arreglen en casa, cada partido que elija cuál es el candidato idóneo, pero ¿qué sucede? Yo entendía que si se hacían abiertas, no sé si alguien más que nos esté viendo tiene esa misma inquietud, de que yo, por ejemplo, entiendo que de el partido de izquierda hay un candidato que es el que sería la competencia de mi partido, entonces yo puedo votar por el que yo entiendo que tiene menos competencia para así ayudar. Pero cuando tú me explicas que es solamente un voto, o sea que si voto por el de mi partido no puedo en esta misma medida votar por otro, entonces ahí me veo obligada a hacer un voto crítico. Exacto. Porque un solo y no hay vuelta atrás. Solo ya, exacto. Okay. Por eso esa es la ventaja de las primarias abiertas. Okay. ¿Cuál es el inconveniente de la primaria cerrada? El siguiente, que la primaria cerrada es el control absoluto de los dirigentes del partido. Y ahí hacen lo que están acostumbrados a hacer. Siempre y lo que tú decías, van a poner como candidato a gente que no tiene mérito. Sí, sí. Entonces ahí ponen a mi hijo, claro, yo no voy a dejar que mi hijo de afuera, mi hijo va a ser regidor, mi hijo va a ser diputado, o mi hijo va a ser entonces queda todo el candidato a alcalde. Entonces queda todo en un bueno, pero esperemos que lógicamente no se quede, como siempre decimos, en palabras. Porque a veces es muy bonito decirlo, pero otra cosa es hacerlo, ejecutarlo. Y ahí es que va la gran diferencia. Por eso nosotros estamos trabajando desde nuestro movimiento para prepararlo a ustedes de manera conceptual, para que sepan cómo son las cosas y puedan hablar con criterio crítico, como decía Noeli, y entonces obligar a los políticos, a los partidos, a que las cosas tengan que hacerse como es. Así es. A que tengan que tener transparencia. Aquí estamos luchando por la transparencia. Y a mí me gustaría, Trini, que ojalá y que la ley de partidos, que no la conozco a cabalidad, que traiga eso de que, por ejemplo, los recursos que se invierten en los partidos, que sea de una forma transparente. 2, que se haga un debate político que sea educado, que se haga como en otros países, que aquí se ha intentado hacer pero no se ha logrado del todo, que se haga un debate público entre los candidatos. Así es. Y para que ellos así, expongan sus ideas, sus planes de trabajo, y que también la gente tenga, digamos, que el público que esté presente en ese momento tenga chance de hacer preguntas. Así es. Que aunque sea dentro de un marco, digamos, lógicamente, de respeto y de lo que esté, pero que así la gente tenga esa interacción. Así es. Y que sepan, porque por ejemplo es muy bueno dejar que, bueno, se haga una política sucia, por decirlo así, que se diga se saquen los trapos sucios, pero que que sea lo correcto. O sea, que se haga una política de una forma civilizada y que cambiemos. Sí. Me gustó mucho esa idea que plantea Jonathan de un debate abierto en el cual el pueblo pueda interactuar con sus candidatos, cuáles son sus propuestas, cuáles inquietudes tiene, las cosas que propone, cómo pretende lograrlas. Mira, casi en todos los países ya se está implementando eso, incluso en Estados Unidos ustedes lo saben, por ejemplo, para tomar un referente, y fuera bueno que aquí se hiciera. Vamos a poner un ejemplo, los principales partidos, 1 o 2 semanas antes de las elecciones, que expongan sus ideas y que se enfrenten uno al otro, no con cosas, digamos, trapos sucios, sino que expongan sus planes, sus asuntos ideas. que le importen al país. Así bueno, es. Jonathan y Noeli, la verdad que es interesantísimo este programa juvenil de hoy, pero el tiempo es así. Gracias por su sintonía, disfruten su fin de semana y nos vemos el próximo lunes en su programa Pensándolo Bien.